después de horas. Yo creo que si en algún momento en la historia los latinoamericanos tenemos que poner en el debate público y de manera descarnada y objetiva lo que representa el liberalismo y la antítesis que hemos padecido en muchos de nuestros países, que estos sistemas liberales, es hoy, porque yo creo que los resultados están a la vista y tienen que ver, obviamente, en el caso de Venezuela, ya con una dimensión de orden existencial, es decir, una nación que está en proceso de disolución producto de las ideas socialistas que dan progresivamente más y más preponderancia al Estado sobre el individuo, sobre el ser humano. Y mira dónde estamos hoy. Entonces yo creo que estamos realmente en una encrucijada histórica y es un momento en el cual con fuerza, con convicción y con pasión tenemos que dar estos debates, porque siento que hay una oportunidad única para revertir el daño que el socialismo le ha hecho a Venezuela y a tantos otros países de nuestra región. Nosotros jamás pensamos que Venezuela podía perder la democracia y la libertad. Crecimos como muy convencidos de que esto era una herencia y que se la dejaríamos también a nuestros hijos, y éramos muy críticos, por supuesto, a la democracia que teníamos, pero no nos dimos cuenta cuán frágil pueden ser estos sistemas cuando al acecho está permanentemente la visión y las ideas totalitarias. Obviamente, nuestras vidas han dado un cambio que es indescriptible, porque lo que atraviesa Venezuela es un sistema de sumisión, de dominación total en todos los planos. O sea, no queda una sola libertad en Venezuela, o un solo plano o expresión de la libertad hoy en día en nuestro país. Por supuesto, la libertad de expresión, hasta la libertad de movimiento, la libertad de emprendimiento, la libertad incluso de pensamiento, porque fíjate que esto es dramático. Estos sistemas totalitarios no solamente se conforman en que tú públicamente hagas lo que ellos quieren que hagan, ellos quieren meterse en tu casa, en tu cama, en la mesa donde compartes y comes con tus hijos, ¿no? Y buscan mecanismos de ideologización feroces. Entonces, hoy nosotros nos damos cuenta lo que significa, y el país valora como nunca lo que significa vivir en libertad. Ahora, estas generaciones jóvenes nuestras que solo han conocido este sistema, uno podría decir, bueno, tienen menos, digamos, recursos o razones por las cuales luchar. Y es todo lo contrario. Tú ves una enorme claridad, un enorme vigor y un rechazo hoy en Venezuela profundo y de la inmensa parte de la sociedad al socialismo y a todas sus expresiones. O sea que hay una gran oportunidad para aprovechar esta experiencia brutal que hemos vivido los venezolanos y que nuestro país se convierta, deje de ser lo que ha sido estos años, que ha sido un exportador de un sistema criminal, y se convierta en uno de los grandes promotores de la democracia y de las ideas liberales. Los liberales creemos en mercados abiertos, creemos en las oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de su forma de pensar, de la religión que profesan, de sus aspectos, de esas razas, obviamente. Y eso, en un momento como el actual, donde existen, digamos, tensiones en un sentido u otro, es un enorme desafío, porque al final, en muchos casos, y en el caso venezolano, un punto medio frente a planteamientos que formule el régimen termina siendo favorable a ese sistema, ¿no? O a esa visión. Entonces, es tremendamente desafiante, y yo creo que en estos casos hay que apelar y aferrarse a los principios que promovemos. Ahora, yo no puedo equiparar, y hago la alerta a todos los ciudadanos de nuestro hemisferio, la enorme operación antiooccidental que se despliega en estos tiempos, que busca socavar además el producto más valioso que tiene toda esta cultura occidental, que son las democracias liberales, ¿no? Pero lo busca socavar con fuerzas de muy diversa índole, de muchas partes del mundo,
y que están ya instaladas en nuestra región. En mi opinión, tiene el epicentro en Venezuela y que está expandiendo esta visión de socavar las bases de la democracia en toda la región. Y no hay un solo país que pueda escaparse de ello. Y es una alerta que hemos hecho durante muchísimos años y me sorprende y en muchos casos me frustra, debo decir, que no hayamos logrado crear conciencia y crear una articulación que pueda resistir una ofensiva de esta magnitud, que además tiene muchísimo dinero, porque hoy en día se financia desde el narcotráfico hasta todas las actividades, digamos, ilegales y criminales que en estos tiempos, incluso además aprovechando la pandemia, se han, digamos, exponenciado. Entonces, esa amenaza, a mi modo de ver, no debemos verla solo en un plano ideológico o en ese espectro, sino tiene una dimensión muy profunda de atacar la cultura occidental. Desde el primer día la vimos, ¿no? Estos criminales que lo que quieren es mantener una sociedad aislada, sin información, sin capacidad de coordinación de fuerzas para defender sus derechos y para exigir lo que nos han sido arrebatados antes. Esto le caía como anillo al dedo, porque además se dan una fachada de responsabilidad y de conciencia que en el fondo es todo lo contrario. Y lo vemos en varios países en la región. Venezuela, el que obviamente puedo hablar con más conocimiento de causa, es decir, intentan montar una gran campaña de desinformación y de manipulación que en el fondo lo que busca es paralizar, neutralizar a la sociedad y avanzar ellos con su propuesta de dominación. Sin embargo, era inevitable que en un país como el nuestro, donde la gente hoy en día le tiene mucho más miedo morirse de hambre que morirse por COVID, la gente reaccionara. Y lo que estamos viendo hoy es un país absolutamente en efervescencia, donde hay más de 700 a 1000 protestas al mes, porque no hay absolutamente ninguna posibilidad de subsistencia con el régimen en el poder. ¿Qué ha ocurrido? Por otra parte, el régimen ha aprovechado para incrementar la represión y debo decir, el tema de la posibilidad de comunicarnos incluso con las redes sociales cada día es más complicado. Obviamente veo con gran preocupación algunas expresiones que se están dando en México desde hace varios años y lo hemos alertado. Y desde luego, si algo hemos aprendido, que cuando estos regímenes llegan al poder, no lo sueltan. Y si temporalmente tienen un retroceso, créanme, se preparan para volver y con más fuerza y mayor, digamos, capacidad, porque aprenden de esos errores, aprenden de esos retrocesos que les hemos dado en la región. Entonces sí, desde luego, veo con enorme preocupación lo que está ocurriendo en México. Y siendo un país tan importante para América Latina, con toda la influencia además que naturalmente tiene en Centroamérica, es uno de los principales, digamos, preocupaciones en estos tiempos. Ahora, en México hay instituciones, en México hay una sociedad vigorosa, clara, y en México pueden ver la experiencia de Venezuela y espero que esto sirva de alerta. Y en el caso venezolano, yo te repito lo que he dicho con claridad desde hace ya bastante tiempo. Nosotros hemos explorado todos los mecanismos, todos, y hemos ido entendiendo que este régimen no va a salir por métodos convencionales, no lo va a hacer. Después de 29 elecciones, después de 15 referendos, que todos fueron utilizados para ir tomando más y más poder institucional. Después de 14 experiencias fallidas de falsos diálogos que el régimen utilizó para tratar de lavarse la cara y presentarse al mundo como que estaban dispuestos a entregar algunas cosas. Mentira. Se burlaron desde el Papa hasta los cancilleres de México y Chile, de la Unión Europea, de todo el mundo. Estos son criminales. Venezuela es un país invadido. Y esto quiero decirlo con todas sus letras. Ocupado. El 70% de nuestro territorio hoy está bajo el control de grupos criminales armados y esto va expandiéndose. Y es Venezuela hoy, digamos, el tumor de un proceso de metástasis y hay que sacarlo de raíz.
Y hay que hacerlo para detener la violencia, la destrucción y el sufrimiento de un país, de una nación, pero hay que hacerlo también por la seguridad nacional y la seguridad hemisférica de todos nuestros países. Ninguno se escapa, ninguno se escapa. La frontera con Colombia está en proceso de disolución, es decir, Colombia no va a poder contener esta fuerza. Entonces es un momento de acción seria, llamando las cosas por su nombre, con todas las implicaciones que ello tiene. Nosotros lo hemos llamado una operación de paz y estabilización que busca construir una amenaza real, inminente, que tenga un efecto disuasivo sobre los criminales que están en el poder y las fuerzas que los sostienen. Solo así podremos desmontar este sistema de mafias e iniciar la reconstrucción de una nación con pilares republicanos y éticos muy sólidos. Va a ocurrir. Yo no puedo decirte cuándo. Eso va a pasar.